Y vamos a hablar entonces, ya hablamos prácticamente de todas las hormonas. Igual yo hablé algo de reproducción inicialmente, también en algunas clases. Pero pues es importante esta parte de endocrino. Si me escuchan, sí, es que... Sí, profe. Listo. Esta parte de endocrino ya un poco inclinada hacia la reproducción, que es lo que ustedes como MVZ o médicos veterinarios y zootecnias van a dedicarse posiblemente en el ámbito, digamos, de los grandes animales. Es muy importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Digamos, lo que es la producción y la reproducción, ustedes van a ir muy enfocados también hacia eso. Y pues prácticamente en la producción está muy ligada a la reproducción, ¿sí? Porque hay unos objetivos ganaderos, como por ejemplo, digamos que una vaca tenga un ternero cada año, ¿sí? Recuerden que eso permite pues que la producción lechera esté constante, porque si la vaca no queda en gestación, pues no va a producir leche. Si no va a tener bebé, no produce leche. Eso ustedes lo tienen que tener muy claro, ¿sí? Y, y entonces es importante tener en cuenta y estudiar ustedes esos parámetros reproductivos. Ustedes van a ver una reproducción que es muy buena, entonces tienen que aprovechar todo eso. Y acá pues vamos a hablar entonces, vamos a fortalecer esos conocimientos para que ustedes el día que lleguen a la reproducción pues sencillamente sepan de lo que le están hablando. Y no vayan a decir, no, eso nunca lo vimos, ¿no? Al menos, digamos, en ese ámbito ustedes van a saber ya cómo funcionan las hormonas un poco más allá que sus mismos profesores de repro posiblemente, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo vimos a nivel celular, entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y comienzo con esta imagen que es un dibujo y una lámina histológica de un testículo, ¿sí? Porque así como hay parámetros reproductivos y objetivos ganaderos, eh, por parte de las hembras, en cuanto a los machos, también esas características, recuerden, fenotípicas, que son como esas características externas que tienen los machos, eh, están dadas de algún modo también por estas hormonas como la testosterona. Entonces, recuerden que los testículos también son unas glándulas endocrinas, no solamente producen los espermatozoides, sino también producen una hormona que es la testosterona. Dándole todas esas características, ¿sí? Mayor musculatura, no sé si hayan tenido la oportunidad de apreciar pues los diferentes ejemplares que son, tienen un alto valor genético. Cuando ustedes vayan a Agroexpo, si alguna vez han ido, ven las exposiciones, eso es porque son animales de un alto valor genético y ustedes tienen que aprender a valorarlos, ¿sí? No solamente se valora una hembra, también se valora un macho. Y ustedes anatómicamente ya reconocen algunas estructuras de, eh, del testículo. Un animal también cuando se castra, por ejemplo, un perro, por ejemplo, un gato, ¿sí? Se hace con el objetivo también de disminuir algunos comportamientos que están dados por hormonas que se producen en los testículos, como lo es la testosterona.
¿sí? Entonces uno recomienda al propietario, ¿sí? Prácticamente la conformación es muy similar entre las especies, de pronto la única variación vaya a ser es en lo que es el pene eh, y todo esto, pero pues digamos la conformación y la función de algún modo es igual para todos los machos mamíferos de las diferentes especies, incluyendo el humano. Vamos a tener que ese testículo está recubierto por unas túnicas. ¿Alguien recuerda o las anatomías, cuáles túnicas contiene el testículo? Muchachos, Ahí estaría la túnica alburgina y la ¿cuál es túnica, esa túnica? ¿Cuál es la función o qué? Ya. Profe, la túnica albugiana es la que tiene los vasos y demás. ¿Cuáles vasos? profe, pues no serían como los vasos sanguíneos que irrigan el testículo. Uy, yo creo que el doctor Sánchez, donde lo escuche. Listo. Hay varias capas en realidad. Una de ellas son la túnica vaginal. Una túnica vaginal que está dividida en dos, una túnica vaginal parietal y una túnica vaginal visceral. La parietal está hacia afuera y la visceral está hacia adentro, casi en contacto con el testículo. Y tenemos la túnica albuginia, ¿sí? Esta es fibrosa, ¿no? Es de tejido fibroso y en realidad pues no es la que incluye, como ustedes dicen, los vasos sanguíneos, no, ni los que ligan al testículo ni nada de eso. ¿Sí ves? Porque para eso van a estar unos vasos sanguíneos que van a ir conformando el cordón espermático. ¿Sí ves? Porque entonces si eso llevara a la irrigación de eh, el testículo, entonces no se haría la ligadura del cordón espermático para poder retirar el testículo, ¿sí me hago entender? Entonces esas son unas túnicas protectoras que de algún modo mantienen algunas características importantes del testículo, como por ejemplo, digamos, eh, la fijación con el epidídimo, ¿sí? Esta túnica albuginia permite eso, permite eh, que digamos el cordón todo espermático se mantenga, ¿sí ves? Cuando tú haces las cirugías, rompes las túnicas y estas túnicas
van finalmente a, pues a permitir ya que se exponga el testículo. Aquí, digamos, esta porción bien unida, ustedes lo que hacen es romper acá. Estas túnicas también vienen ahí. Se rompe y queda libre el cordón espermático. Y es más fácil la ligadura, ¿no? Bueno, tenemos también, muy importante, los túbulos. Tenemos los túbulos seminíferos, que es donde en realidad se van eh, finalmente a liberar los espermatozoides para que lleguen al epidídimo. En el epidídimo es donde se van a almacenar esos espermatozoides, muchachos. Finalmente, eh, y el que le va a dar, digamos, la salida eh, al conducto deferente, que es el que va a ir a tener contacto con la uretra, finalmente con la uretra. Listo. ¿Qué más podemos hablar de este tipo de órgano? Pues vamos a hablar entonces de la producción. Hay dos tipos de, bueno, en cuanto a la anatomía, pues tenemos entonces también el epidídimo, ¿no? Muy importante. Tenemos la cabeza del epidídimo y la cola del epidídimo. La cabeza y la cola. Cuando nosotros, digamos, hacemos una cirugía, lo que hacemos es que rompemos este ligamento que está uniendo acá esta porción y liberamos entonces ese conducto deferente, los vasos renales que vienen la arteria, vena y nervio, conducto deferente que conforman el cordón espermático. Y luego de que termino, esas mismas capas que incidí también se tienen que volver a suturar, ¿sí? Eh, en cuanto a la testosterona, pues vamos a ver que se producen a partir, hay dos células involucradas, una es la testosterona y otra es la hormona, la testosterona que la producen las células de Leydig y las células de Sertoli que son las que van a producir entonces los espermatozoides. Bueno, eh, esas células de Leydig pues entonces son muy importantes y van a producir entonces la testosterona. La testosterona, digamos, ¿de qué deriva la testosterona, muchachos? Esto ya lo deben de tener claro. Profe, del colesterol. Del colesterol, exacto. Entonces, ¿cómo va a ser el mecanismo de acción de la hormona?
Pues muchachos, si son derivados del colesterol, son familiares de los esteroides, de la aldosterona, de la progesterona, o sea que actúan a través de las proteínas de choque térmico. ¿Sí se acuerdan que eran las que translocaban la hormona hacia el núcleo y que tenían contacto con el ADN y que empezaban a generar unas proteínas de respuesta primaria y unas de respuestas secundarias que después modificaban la transcripción? Sí, todo eso lo tienen que tener claro porque, mira, ya prácticamente esta es la última clase y, y tienen que estar seguros de su conocimiento y si no les toca ponerse a estudiar, a analizar, a reflexionar. Todo eso es de reflexión. Bueno, y en cuanto a las células de Sertoli, esas células de Sertoli están ubicadas en los túbulos seminíferos. Míralos acá. Y obviamente que su función pues va a ser brindar ese soporte metabólico y estructural, ¿sí?, a las células durante la espermatogénesis, ¿sí?, mientras ocurre toda esa producción de espermatozoides. Esas células de Sertoli tienen receptores para FSH. ¿Sí se acuerdan de la FSH? Muchachos. Profe, esta no es la folículo estimulante. Exacto. ¿Y dónde se produce? En la hipófisis. Ok. Listo. ¿En dónde, en dónde se lleva a cabo la producción de los espermatozoides, muchachos? ¿Ustedes ya vieron la histología de esto y todo? ¿En dónde se producen? Profe, ¿no son en las células de Sertoli? En la mayoría recuerden que son en los túbulos seminíferos, ¿no? Ahí es donde se están produciendo y gracias también a la ayuda de las células de Sertoli, que son las que mantienen y se encargan de nutrir y de aportar nutrientes y de mantener la estructura de esos túbulos seminíferos, también está relacionada. ¿Sí ves?
Entonces, ¿a qué responden esos túbulos? Pues a la producción de FSH, que es la folículo estimulante. ¿Sí ves? Acá también nosotros pensábamos que esa folículo estimulante solo actuaba en la hembra en el folículo, no, en el macho también. Tiene receptores para esa FSH y también hay receptores para la LH. ¿Sí ves? Muy importante, una célula, entonces en estas células de Sertoli, una enzima muy importante, de pronto se las haya mencionado Astrid. O qué ocurre, digamos, para que el anillo de colesterol sea testosterona, sea estrógeno, sea progesterona. ¿Sí recuerdan o no? ¿O no vieron eso? Muchachos. Profe, en la hidrólisis, ¿cómo se llevaría a cabo y qué afectaciones traería? ¿Cómo? Profe, en la hidróceles, ¿cómo se llevaría a cabo y qué afectaciones traería? ¿En qué patología? En la hidróceles, No se te escucha. ¿La hidro qué? Solo te escucho hidro. en la hidróceles, ¿A qué te refieres con esa enfermedad? Porque no te entiendo. Bueno, que esa no se presenta. Hidrocele. Ya que hay un acúmulo de líquido. En, creo que es en esa túnica albuginea. No, pues sencillamente, pues digamos nosotros no vemos tanto eso eso se ve más como en el humano. Nosotros lo vemos en los animales, pero entonces nosotros vamos a ver la inflamación es del testículo como tal, que genera es una orquitis. ¿Sí ves? O vamos a ver, digamos, por ejemplo, una brucelosis que genera una epididimitis. ¿Sí? Y si el animal, digamos, tiene afecciones testiculares, lo que se hace es castrarlo. En el humano, pues es complejo. ¿Qué otra glándula ustedes creen que es estimulada por la testosterona? Entonces, ¿qué haría la testosterona? Acuérdense que la testosterona, ya les mencioné todo, es la aromatasa, ¿no? Y la de convertirla en estradiol la testosterona, la alfa hidroxilasa.
Pero entonces, ¿qué glándula? La pregunta es, ¿qué glándulas o cuáles serían las funciones entonces de la testosterona? Profe, pues la testosterona también da como las características propias del macho, ¿no? Bueno, ¿qué otra cosa? ¿Qué otras glándulas estimula? ¿O qué glándulas entonces tiene el macho que no tiene la hembra? Entonces, las glándulas bulburetrales, la próstata. ¿Nunca habían escuchado la próstata? ¿Los animales tienen próstata o no tienen próstata? Sí, sí, profe, sí tienen. ¿Cuál es la función de la próstata? Creo que es como sintetizar como líquidos que ayudan a nutrir los espermatozoides. No, que hace parte, digamos, junto con las glándulas bulburetrales, aportan contenido al semen, ¿sí? Recuerden, al semen. Y pues digamos también su contracción permite que el semen sea expulsado, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuál es una función de la testosterona? Ya dijimos que estimula la próstata también y las glándulas bulburetrales. ¿Qué otras funciones? ¿O cuáles son las características del macho que menciona Kevin? Entonces, acuérdense, muchachos, tiene un efecto anabólico, o sea, que aumenta la producción o el crecimiento de la masa muscular. Por eso el hombre es más fuerte que la mujer. En el humano, el crecimiento, después de la pubertad, el crecimiento de la barba, por ejemplo, o el bigote, si lo van a nombrar en humano. Profe, una pregunta y no iría también como el temperamento, pues teniendo en cuenta Claro, que los machos son más agresivos. obvio. ¿Qué otras características? Profe, y también digamos que influye como que en la búsqueda como tal o la pelea con otros machos para digamos, poder conseguir con la hembra. Claro, ¿sí ves? También el comportamiento del líbido, ¿sí? Todo eso es gracias a la producción de testosterona.
¿sí? Entonces, ustedes no vayan a olvidar todo esto que estamos hablando acá en cuanto a su reproducción. Y ya más adelante ustedes podrán desarrollar, pues digamos, no solamente como la producción hormonal en la hembra, sino también en el macho. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Cómo miden ustedes los testículos? Entonces está la circunferencia escrotal. Entonces ustedes cogen y miden el testículo, la circunferencia del escroto. ¿Cuál es el escroto? Lo que recubre el testículo. Exacto, entonces digamos es la piel que cubre el testículo. Entonces esa circunferencia escrotal pues, la miden y dependiendo de eso también pueden hacer una evaluación. También hacen la evaluación del semen haciendo el estudio del espermograma, que eso ya es microscópico. Entonces ustedes evalúan el movimiento, evalúan la forma, o sea que no tenga, digamos, doble cabeza o doble cola, porque son alteraciones, ¿no? Y hoy en día, recuerden que el sexo lo da el espermatozoide. Entonces, digamos, hoy en día el semen es sexado con el fin de que la vaca produzca más hembras que machos. Listo, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Listo. Ahí tenemos cómo estas células o estas tipos de células también están influenciadas por el eje hipotálamo, hipófisis, glándula periférica. ¿Sí? Entonces el hipotálamo, ¿qué va a producir? La GnRH, la hormona liberadora de gonadotropinas. ¿Y cuáles son las gonadotropinas? ¿Cuáles son las gonadotropinas, muchachos? Profe, ahí están las LH y las FSH. Ok. Está la LH, que es la hormona luteinizante, y la FSH, que es la hormona folículo estimulante. La LH entonces va a ir a las células de Leydig a estimular la producción de testosterona y la FSH va a ir a las células de Sertoli. Y esas células de Sertoli pues son las encargadas entonces de la espermatogonia, que es la producción entonces de esos espermatozoides. ¿En dónde se llevan? En los túbulos seminíferos se ocurre toda esa maduración. La prolactina, vemos ahí que también puede generar estímulos sobre las células de Leydig. ¿Por qué se libera la prolactina? ¿Quién estimula la liberación de prolactina?
Profe, la adenohipófisis. Sí, la prolactina. Mediante la estimulación de la TRH. Entonces, la hormona liberadora de tirotropina es la que estimula la prolactina y la TSH. Ya les había dicho eso. Listo. Preguntas en cuanto a este tema. ¿Cuándo sustentan ustedes, muchachos? Profe, no se sabe bien la fecha, pero está entre el 2 o el 9 de junio. Listo. Del 2 al 9. Profe, Dime. ¿qué tan cierto es que cuando se le hace la castración a los gatos tienden a desaparecérsele las espículas del pene? Lo que pasa no es que tienden a desaparecerse. Obviamente que esas espículas de algún modo se ven influenciadas por la testosterona debido a que la gata va a ovular. La gata va a ovular dependiendo de ese estímulo que es como que las espículas desgarran o lesionan la vagina, el vestíbulo vaginal. Ese desgarramiento permite que la gata ovule. Bueno, en cuanto al ovario, pues también van a ser estimulados por el eje GNRH, FSH y LH. ¿Qué es importante aquí? Que ustedes tienen que tener en cuenta que hay un ciclo folicular. Un ciclo folicular significa, ¿qué es el folículo? El folículo es una estructura donde se va a depositar el óvulo. Por lo tanto, esa estructura debe sufrir unos eventos de maduración y todo para finalmente expulsar ese ovocito, ese óvulo, el cual es el que va a ser fecundado, ¿no? Ustedes en grandes animales lo tienen que tener muy claro porque ustedes van a generar la palpación de los ovarios. Y dependiendo de la palpación de los ovarios, saben el ciclo reproductivo de la vaca. Por ejemplo, si la vaca es repetidora, o sea, que entra en celo constantemente, si la vaca no entra en celo, si la vaca está de pronto en gestación, si la vaca eh, mm, tiene, no sé, muchos folículos o tiene un quiste folicular, por ejemplo. ¿Sí? O hay veces múltiples quistes foliculares y hace que la vaca libere estrógenos y que sean vacas repetidoras. ¿Sí? Todo eso ustedes lo hacen mediante la palpación rectal. ¿Sí? Entonces, inicialmente en el ciclo folicular tenemos que hay un folículo primario que se da por... Hay diferentes fases también en ese ciclo folicular, como la fase de reclutamiento, la fase de crecimiento y la fase de dominancia, porque digamos, por lo general la hembra, lo mismo, la mujer, perdón, lo mismo la vaca, la yegua, son animales que van a generar una sola ovulación. Es muy raro el caso en que ustedes vean gestaciones gemelares. Obviamente que nosotros hemos o podemos intervenir en si la hembra ovule solo un óvulo o ovule muchos óvulos. Si de pronto tiene un gran valor genético, pues se hace una superovulación y la superovulación es que estimulamos la ovulación de varios
que entren varios folículos dominantes y que finalmente generen varias o múltiples ovulaciones. Sí, vamos a tener un folículo primordial, un folículo primario. Ellos van a ir creciendo y van a ir desarrollando receptores para las hormonas, como en el caso en este momento, para la FSH. La cantidad de receptores que desarrollen esos folículos primarios, pues van a permitir que sigan avanzando a través del ciclo folicular, ¿sí? Entonces, ahí dependen sencillamente de la presencia de los receptores de FSH, y la FSH actúa como... ¿Cuál es el mecanismo de la acción de la FSH? Regula para la las células de los... No se te escucha. Si me estás hablando a mí, no se te escucha. que pues estimula la fase folicular, la evolución, y en los secreta en los túbulos seminíferos. Profe, ¿sí me escucha? Listo. Bueno, sí, la FSH también actúa a nivel de los receptores de membrana, ¿no? Acoplados a proteína G. Entonces tienen que tener en cuenta eso. Bueno, y que estimulan la adelinato ciclasa o el AMP cíclico. Bueno, entonces esos folículos primarios van creciendo. Finalmente llega un folículo que es un folículo dominante, es un folículo que desarrolló más receptores para FSH, y es un folículo que empieza a liberar una serie de sustancias paracrinas que van a finalmente a generar que ese folículo se atrecie o que ese folículo no siga avanzando en la fase del ciclo folicular. Ya cuando finalmente el folículo está maduro, lo vamos a llamar también folículo de Graf. Ese folículo maduro finalmente aumenta la expresión de los receptores a la LH. ¿Cómo se llama la LH? Luteinizante, profe. La hormona luteinizante. Entonces la luteinización es en realizar, generar la ruptura de ese folículo para que se libere el ovocito. ¿Sí ves? Y en el momento en donde se genera esa ruptura de ese folículo de Graf y la liberación del ovocito, ¿sí? Se genera un folículo roto que va a generar un cuerpo hemorrágico. Y ese cuerpo hemorrágico va a generar un cuerpo
blanco, un cuerpo amarillo y finalmente un cuerpo lúteo. Y ese cuerpo lúteo es el que va a liberar progesterona. Y esa progesterona es la que va a mantener la gestación. ¿Y la progesterona de qué derivado es o a qué familia corresponde? ¿O cuál es su fase, su estructura? ¿Son derivadas de qué? Profe, ¿no es un esteroide? O sea que qué. Profe, ¿el colesterol? Exacto. Entonces son derivadas del anillo heterocíclico del colesterol, o sea que son familiares de los glucocorticoides, que son los esteroides, de la testosterona que estábamos mencionando, de los estrógenos. Recuerden que a medida que vaya desarrollándose la maduración del folículo, el folículo empieza a liberar estrógenos. Entonces la producción de estrógenos se da a través del folículo y el que le va a dar las características entonces del celo a la hembra. Listo. Hasta aquí alguna pregunta. ¿Cuáles son las funciones de la progesterona? El mantenimiento y el éxito del embarazo. ¿Y cómo lo hace? Acuérdense que entonces los receptores también van a ser intracelulares a través de las proteínas de choque térmico y lo que van a hacer es que van a disminuir los receptores de la oxitocina. Entonces recuerden que la oxitocina es la que genera la contracción uterina, ¿sí? Entonces van a inhibir esa oxitocina a nivel del útero. Esa oxitocina, recuerden que también genera la contracción uterina y genera, digamos, la eyección láctea. Entonces, cuando le pregunten, ¿cuál es la hormona de la eyección láctea? La oxitocina. Y de la producción de leche, la prolactina. No se les vaya a olvidar. Aquí, digamos, para generar la lisis del cuerpo lúteo se produce una prostaglandina F2 alfa. Esa es la que genera la lisis del cuerpo lúteo. La prostaglandina, digamos, cuando es a nivel del parto, entonces el estrés fetal
libera cortisol y el cortisol estimula la liberación de la prostaglandina F2-alfa, el cortisol fetal y el cortisol materno. Y genera la prostaglandina F2-alfa que genera la lisis del cuerpo lúteo, o sea que se rompe el cuerpo lúteo y después de ese cuerpo lúteo pues va a dejar de producir progesterona y por lo tanto empieza a actuar la oxitocina y empieza con las contracciones uterinas. Preguntas. Dudas. Listo. Entonces vamos a Profe, hacer yo un tengo dos trabajo. preguntas. Señor, Digamos, la primera es, ¿usted sabe cuánto dura el ciclo estral, profe, de los primates? el ciclo estral de los primates creo que no es estral sino menstrual. Ah, ok, El profe. de O la sea que es mujer. igual que la mujer. Sí. Listo, profe, gracias. Y la segunda, profe, era ¿por qué pasa que cuando digamos en el caso de una perra, o bueno, de gato o perro, cuando los esterilizan, ¿por qué tienden a engordarse? Y digamos, ¿por qué se les recomienda darle alimento pues para gato, pues para animal esterilizado? Porque no tienen el anabólico que es la testosterona o el estrógeno. Porque estamos eliminando la primera, la primordial o la glándula que más secreta esta hormona, que es los ovarios o los testículos. Entonces no es al anabólico, que es el anabólico, la función es que redistribuye la grasa adecuadamente, evitando pues la obesidad. Además de otras cosas, porque digamos también la hormona tiroidea también se ve influenciada a varios factores. Entonces, la raza, si el animal de ahora se la pasa durmiendo y la gente le da a voluntad y no le controla la alimentación, pues se va a volver obeso. Si no le das un ejercicio adecuado, que por lo general son mínimo 40 minutos de ejercicio al día para un perro, ¿sí? Entonces es todo eso. Listo, muchachos, van a hacer un trabajo, aprovechen este tiempo, yo creo que por ese día ya terminamos. Eso era lo que les quería mostrar, no es tan largo, pero vamos a hacer entonces un trabajo de las diferencias del ciclo estral de las diferentes hembras, que son parámetros reproductivos que ustedes deben de tener en cuenta, cuánto dura la gestación y eso. ¿Listo? Profe, qué pena, es que creo que usted ya nos colocó ese trabajo. Ah, ya lo hicieron, ¿no es cierto? Sí, Listo. Hicimos cuántos trabajos este corte. 3, profe. Listo. Ah, no, ya están todos. Listo. Listo, muchachos. Entonces terminen de hacer el portafolio. ¿Cuándo lo presentan? ¿Cuándo presentan el portafolio? Voy a cuadrar lo de las prácticas entonces para vernos en 8 días, muchachos. ¿Listo? El portafolio no nos ha dicho el profe